Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Metamorfisios. En esta ocasión vamos a platicar acerca de un tema muy importante que todos los profesionales de la salud, específicamente los que trabajamos a nivel de rehabilitación y sobre todo dirigido a fisioterapeutas, vamos a hablar acerca de la discapacidad. Es importante tomar en cuenta cuándo hay discapacidad, cuándo existe verdaderamente una discapacidad, ¿vale? En este video vamos a resolver algunas dudas de qué es la discapacidad. La Organización Mundial de la Salud lo define como una restricción para realizar alguna actividad que cabe dentro de lo normal en la sociedad, por así decirlo. Así como esta definición, hay otras definiciones u otras incluso creencias de cerca de qué es la discapacidad. Dentro de este contexto, anteriormente, o usualmente todavía en algunos contextos, se ve la discapacidad como un proceso final. De repente una persona, por así decirlo, está saludable y ya cuando se enferma y pasa por todo el proceso de la patología y la persona sobrevive a esa enfermedad, quedan esas famosas secuelas y es la discapacidad. Es como un proceso final de la salud. Así anteriormente o en algunos contextos todavía lo toman. Sin embargo, no es así, va más allá, ¿vale? Actualmente se dice que la discapacidad ya va más como una experiencia, como una situación y no una condición. Es importante tomarlo en cuenta porque la discapacidad engloba a todo un contexto social, ambiental y personal de la persona. Y para ello quiero explicarlo a través de este pequeño diagrama. Tenemos un diagrama que nos habla de una condición de salud principal. Se va a relacionar esta condición de salud, ya sea un trastorno o una enfermedad, se puede relacionar con las funciones estructuras, es decir, con cuáles estructuras del cuerpo humano se relaciona esta enfermedad o trastorno, o cuáles funciones del cuerpo humano, hablando de cuestiones fisiológicas, se relaciona la condición de salud. La condición de salud o enfermedad o trastorno, cómo se relaciona con la actividad funcional del paciente y cómo se relaciona con la participación. Este cuadro, principalmente como paréntesis, saqué de la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y la Salud, en donde justamente voy a pasar a explicar cada uno de los componentes. Cuando hablamos de funciones, estructuras, nos referimos a toda digamos que la fisiología, en este caso la función, no sé, función muscular, función articular, función cardíaca, función respiratoria, todo lo que tenga que ver con la función orgánica, por así decirlo, y la estructura, todo aquello que engloba justamente el cuerpo humano, músculo, hueso, tendón, ligamento, cerebro, pulmón, corazón, etcétera, etcétera, riñón, hígado, lo que sea. Son las estructuras y ya si nos queremos meter más a detalle, pues bueno, ya estaría especificando más al respecto. Cuando hablamos de la actividad, hablamos de actividades funcionales del paciente. En este caso, por ejemplo, el hecho de comer, el hecho de bañarse, el hecho de vestirse, el hecho de incluso caminar, todas las actividades que la persona realiza día con día. Y cuando hablamos de participación, nos metemos a un aspecto, digamos que social, por así decirlo. Cuando hablamos de participación, nos enfocamos a, por ejemplo, si la persona trabaja, estudia, es ama de casa, es lo que sea, todo lo que engloba de manera participativa en la sociedad, es a lo que nos referimos con participación. Entonces, a lo que quiero dar a entender con esto y para entender la discapacidad a partir de este pequeño diagrama, es que una condición de salud va a interactuar en cada uno de ellos, ¿vale? Por ejemplo, un síndrome de Guillain-Barré, que es una enfermedad del sistema nervioso periférico. Una de las funciones en las que se altera, pues son las funciones de la conducción nerviosa. Una de las estructuras en las que se altera es la vaina de mielina. Y hablando también de funciones, pues el músculo empieza a tener alguna deficiencia o función, hablando de deficiencia. Cuando hablamos de discapacidad, usualmente nos referimos con el término de deficiencia, cuando alguna condición está afectando o está siendo deficiente alguna función del cuerpo o alguna estructura. Cuando hablamos de actividad, es como la condición de salud, cómo va a influir en las actividades de la persona, ¿vale? Quiere decir que toda esta enfermedad, este trastorno y estas deficiencias van a causar que el paciente ya no pueda comer, que el paciente ya no pueda caminar, que el paciente no se pueda desplazar, que el paciente no se pueda cambiar, etcétera. Y cuando hablamos cosas que la persona no puede realizar alguna actividad, se le va a llamar limitación. Limitación a vestirse, limitación a comer, limitación a bañarse. Pero ojo ahí,
Vean cómo la actividad, justamente, y en general todo, se va a estar conectando de la condición de salud hacia la actividad y de la actividad hacia la condición de salud. Y esto es algo bien, bien importante, porque si bien nosotros, de acuerdo a las actividades que realicemos, vamos a perjudicar ya una enfermedad o una alteración que tenemos, o por lo contrario, de acuerdo a nuestra actividad, vamos a mejorar nuestra condición de salud. Eso es algo bien importante, porque por ejemplo, las actividades que realizamos día con día nos puede mejorar nuestra condición de salud, pero también nos puede alterar si tenemos actividades a lo mejor mal realizadas, erróneas o perjudiciales, por así decirlo. Y la participación social, pues bueno, ¿cómo se relaciona? Cuando una persona se enferma, cuando una persona tiene alguna deficiencia estructural o funcional del cuerpo humano, le conlleva una limitación en la actividad, es decir, el paciente ya no puede caminar y por ende puede haber una restricción en la participación social. Aquí vemos otro término nuevo. Cuando hablamos de restricción nos referimos a que la persona no puede interactuar, digamos, dentro de lo que cabe con respecto a la mayoría de la sociedad en su labor o en su cuestión social como persona. Por ejemplo, si el paciente ya tiene una limitante para desplazarse y si el paciente o la persona en este caso, su trabajo es andar caminando, pues va a tener una restricción en su participación laboral. No se va a poder desenvolver en su trabajo. Y a todo esto, es bien importante recalcar cuando hablamos entonces de deficiencias, limitaciones en la actividad y restricción en la participación social, se le puede decir que el paciente tiene cierto tipo, cierto grado de discapacidad. Pero aquí algo va bien importante, es que no siempre de una enfermedad va a generar una restricción en la participación o una limitación en actividad. No siempre una enfermedad va a derivar a eso. Les voy a poner un pequeño ejemplo de cómo, dos ejemplos que se van relacionando de una persona que tiene la misma condición de salud, sin embargo, depende de la persona, va a tener diferentes estos tres componentes. Es una persona que tiene una condición de salud, en este caso tuvo una neuropatía diabética, tuvo complicaciones circulatorias y tuvo una amputación del miembro inferior, ¿vale? Vamos a poner este contexto. Vamos a decir que son dos personas que tuvieron complicaciones de neuropatía diabética y por ende a las dos personas les tuvieron que amputar el miembro inferior, ¿vale? En este caso, la condición de salud, pues bueno, es clara. Y la deficiencia en las estructuras, en este caso, pues a lo mejor es la deficiencia de la amputación que causó esta condición de salud, que fue la diabetes y la neuropatía diabética. Entonces, este paciente, digamos que tiene una deficiencia en la estructura de su miembro inferior. El chiste es de que estas dos personas tuvieron una amputación de miembro inferior. Sin embargo, dentro de sus actividades, ¿qué creen? Ambos pacientes tienen dificultades para trasladarse. Se tienen que trasladar con muletas. Las dos personas tienen la misma limitación, no se pueden desplazar de manera fácil, por así decirlo. Y en la participación, uno trabaja en casa home office y la otra persona es albañil. Y aquí va mi cuestionamiento, mi pregunta, mi reflexión. ¿Quién creen que tenga una restricción en la participación de manera más fuerte o más clara? ¿Quién cree que tenga una discapacidad en este caso? O mucho más recalcada, o incluso una discapacidad. Porque cuando hablamos de discapacidad, recordemos justamente que hablamos que el paciente no se puede integrar a situaciones que usualmente se dan en toda la población. Usualmente todos trabajamos, pero el paciente que tiene la amputación pero trabaja en home office va a seguir trabajando. Tenga o no la pierna, va a seguir trabajando ese paciente. Quiere decir que a lo mejor incluso va a tener una discapacidad para otras situaciones, pero por lo menos para su participación social como trabajador, no va a tener ninguna discapacidad. A comparación de la otra persona, que la otra persona es albañil. Aquí sí se va a ver una restricción en la participación social como trabajador y aquí sí va a tener una discapacidad en este rubro, en este sentido. Vean cómo se toma en cuenta estas situaciones de ver la discapacidad como un contexto, no como una condición, sino más bien como un contexto que engloba a toda la persona. Va a depender justamente de la persona y de todo lo que le rodea. Y aquí vamos a agregar dos cuestiones importantes más, que son los factores personales
y los factores ambientales. Aquí es importante tomar en cuenta lo siguiente. Cuando hablamos de factores ambientales, hablamos de todo lo que puede englobar de manera positiva o negativa en el paciente dentro de sus actividades o su participación. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, imagínense, ¿quién creen que incluso tenga más restricción en la participación y más limitación en sus actividades? Dos personas que tengan una silla de ruedas, pero una vive en una zona pavimentada, o la otra persona que también anda en silla de ruedas, pero vive en una zona donde no es la calle pavimentada, hay muchos baches, hay muchos topes. ¿Quién creen que tenga más limitaciones en sus actividades y a lo mejor puede tener más restricciones? Pues justamente la persona que vive en una zona donde no está pavimentada. Lo que voy con todo esto es que los factores ambientales nos pueden ayudar, así también como nos pueden perjudicar. Esto puede aumentar o dar la discapacidad, o la puede disminuir o incluso prevenir la discapacidad. Pero es importante justamente pues todo esto de la inclusión en cierto tipo de lugares. Digo, hablar de todo eso es un tema muy grande, pero pues voy a poner un ejemplo creo que bastante entendible. Tan solo las banquetas, ¿no? Fijémonos cuántas banquetas tienen la rampa para la silla de ruedas, ¿vale? No en todas, o por lo menos en ciudades a lo mejor no tan desarrolladas, pues no hay. Entonces es una limitante para desarrollar discapacidad. En cambio, otras ciudades donde sí hay este cambio en la infraestructura, estas situaciones donde pueden mejorar los factores ambientales. Y cuando hablamos de factores personales, nos referimos justamente ya a la persona como tal. Por ejemplo, cómo le está afectando de manera emocional a la persona. No va a ser lo mismo, a lo mejor una persona que con pocos recursos económicos, un ejemplo, ¿no? Es un factor que puede ahí tomarse en cuenta. Una persona que está sola, ¿vale? A una persona que tiene dinero o que tiene mucha familia. A lo que voy con todos estos ejemplos es que cómo los factores ambientales y factores personales influyen aún más en el desarrollo de la discapacidad, para que lo tomemos en cuenta. Que la discapacidad, la persona tiene una amputación de su miembro inferior o de su miembro superior. Pues es una persona discapacitada. Ojo ahí, ya no se dice persona discapacitada, se dice persona con discapacidad. ¿Sale? ¿Por qué se dice persona con discapacidad? Por esto, porque la discapacidad no viene de la persona, sino del contexto en el que se mueve y en el que vive esa persona. Por eso le dice persona con discapacidad y ya no persona discapacitada, porque es un término, digamos que descriptivo. Y como ya se sabe que la discapacidad no viene de la persona, sino más bien de todo lo que engloba, ahora se ha cambiado con persona con discapacidad, ¿vale? Para que lo tomemos en cuenta. Esto es discapacidad, ¿sale? Como una condición de salud o no, porque al final de cuentas también no siempre viene la discapacidad de una enfermedad. Una persona puede estar enferma y no desarrollar discapacidad. Pongamos un ejemplo, una persona con diabetes tipo 2, si bien a lo mejor va a tener alguna deficiencia en sus funciones o en estructuras, pero bueno, depende de las actividades, depende de los factores personales, depende de los factores ambientales a que esa persona desarrolle discapacidad. Pero no necesariamente va a desarrollar si esto está, digamos que, si la persona se cuida, si va a un chequeo médico, si la persona a lo mejor hace ejercicio, si la persona se hace responsable de su salud, si la persona tiene a lo mejor incluso cuestiones de apoyo, ¿vale? En general. Entonces, no necesariamente una enfermedad va a llevar a una discapacidad. Entonces, al final de cuentas, aquí hablamos de lo siguiente, de este estado dinámico en el que vivimos usualmente, así como lo que es salud y enfermedad, también aquí hablamos de funcionalidad y discapacidad. Para que digamos que vemos la discapacidad un poco más amplia. Cuando nosotros tenemos dolor, ¿el dolor puede causar una discapacidad? Pues probablemente sí, ¿vale? Y eso que no nos falta un brazo, y eso que no tenemos un problema neurológico, y eso que no tenemos lo que sea. Lo que voy es esto, ¿vale? Que la discapacidad no viene de una enfermedad muy grande incluso, ¿sale? Sino de incluso signos y síntomas, que claro, nos pueden estar avisando de que nuestra condición de salud a lo mejor está alterada, pero un dolor incluso nos puede llevar a una limitación de la actividad y por ende una restricción social, ¿no? ¿A cuántas personas hemos conocido que les molesta mucho la espalda lumbar? Un ejemplo, se ve limitada a su actividad, el paciente de repente ya se cansa mucho, ya el paciente ya no puede caminar o correr, incluso hacer alguna actividad que le gustaba y por ende su participación se puede ver afectada solamente por el dolor. A lo que voy es de que tampoco digamos que cataloguemos la discapacidad como solamente se da al término de la salud, ¿no?
No, 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 no. Sino la discapacidad se puede dar en cualquier momento de la vida, incluso con un dolor, ¿vale? En general esto es discapacidad. Espero les haya gustado mucho el tema. Si tienen alguna duda, háganmela saber en la caja de comentarios. Suscríbanse, por favor, al canal de Metamorfisios. Ya estamos retomando nuevamente los videos. Estoy para servirles. Nosotros somos Metamorfisios.